Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la doctrina Truman. Fijaros que hacia mediados de 1946, las relaciones entre los diferentes estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial estaban complicadas, pero no estaban, podríamos decir, rotas. Los tratados de paz con los países derrotados habían sido suscritos, excepto con Alemania, y sus gobiernos habían sido reconocidos. Por ejemplo, en Checoslovaquia y en Hungría aún permanecían gobiernos escogidos en libres elecciones, y en Francia e Italia, aún manteniendo, podríamos decir, sus reservas ideológicas y también sus esperanzas revolucionarias, los partidos comunistas colaboraban con las tareas de gobierno. Por ejemplo, el secretario del Partido Comunista francés, Maurice Thorez, bajó a una mina para decir a sus trabajadores que era preciso ya saber poner fin a una huelga. O, por ejemplo, en Italia, el Partido Comunista Italiano votó a favor de la inserción en la Constitución de una mención de los acuerdos lateranenses que desde el año 1929 regulaban las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia. Y, por ejemplo, también se abstuvo en el voto de ratificación del Tratado de Paz, al que, por ejemplo, la derecha se oponía. En mayo, por ejemplo, la URSS retiraba de Irán su contingente de ocupación, que residía allí desde el año 1941 a consecuencia de un acuerdo con ingleses y norteamericanos, renunciando así a apoyar el movimiento separatista que se había desarrollado en la zona septentrional del país y poniendo fin a una controversia con los norteamericanos que se arrastraba desde hacía tiempo y en los últimos años se había recrudecido. Pero fijaros que se está produciendo al mismo tiempo un cambio importante en básicamente la opinión pública norteamericana y en los círculos dirigentes también norteamericanos. Fijaros, la primera sensación de dicho cambio viene con la actuación del secretario de Estado Byrnes en la conferencia de los ministros de Exteriores de 1945 en Moscú, que fue criticado públicamente por el presidente Truman por haber sido demasiado conciliadora su postura con los soviéticos. Fijaros que a consecuencia de ello, en abril, Byrnes dimite mediante una carta dirigida a Truman con la salvedad de que ésta sería efectiva solo después de la conclusión de la conferencia de paz. Su sucesor, el general Marshall, estaba ya designado y asumió el cargo en enero de 1947. Otra señal que va en esta idea fue el discurso que Winston Churchill pronunció en Fulton en presencia de Truman, que pasó a la historia de alguna forma como el discurso del telón de acero, y que Churchill concluyó con el llamamiento a la prueba de fuerza, la única virtud, en su opinión, que los soviéticos respetaban. Fijaros, al mismo tiempo llegó a Washington un telegrama de 18.000 palabras firmado por el encargado de negocios norteamericano en Moscú, George Kennan. Dicho texto fue filtrado a la prensa en julio de 1947 y la revista Foreign Affairs lo publicó con la firma de Mr. X. ¿Qué decía Mr. X, es decir, George Kennan? Pues George Kennan, partiendo de la premisa de que los Estados Unidos se estaban enfrentando a una fuerza política fanáticamente agarrada, y estas son sus palabras, al convencimiento de que con los Estados Unidos no se puede llegar a ningún modus vivendi permanente y que es deseable y necesario que la armonía interna de nuestra sociedad sea aniquilada y que nuestro estilo de vida tradicional sea destruido, fijaros que Kennan excluye la posibilidad de una iniciativa militar soviética hacia Occidente y niega la posibilidad de una cooperación y un compromiso, y por tanto lo que recomendaba era una política de contención, dirigida principalmente a intervenir y a prevenir cualquier subversión comunista en las áreas fuertes del mundo, es decir, en Inglaterra, en Japón y en Europa central y occidental. Kennan se declaraba convencido de que el tiempo trabajaría a favor de las naciones democráticas y en detrimento del imperio soviético, cuyas contradicciones internas no cesarían de acentuarse. El autor de este telegrama debía, podríamos decir, su confianza a la lectura de Gibson sobre la decadencia y la caída del Imperio Romano.
Fijaros que las consecuencias de este endurecimiento de la política exterior norteamericana no tardaron mucho en manifestarse. Durante la primavera y el verano del 47 fue tomando cuerpo, básicamente por impulsos del general Lucius Clay, comandante de las tropas norteamericanas en Alemania, y del ministro de Exteriores inglés Bevin, un plan para la fusión de las zonas de ocupación inglesa y norteamericana. El secretario de Estado Brains fue más allá y en un discurso pronunciado en Stuttgart el 5 de septiembre no solo declaró que el gobierno norteamericano quería restituir el gobierno de Alemania al pueblo alemán, sino que volvió a plantear la cuestión de las fronteras occidentales de Polonia a lo largo de los ríos Oder y Neisse, que en la conferencia de Potsdam habían sido aceptadas por los aliados occidentales. Fijaros que se trataba de una rectificación considerable de las anteriores posiciones norteamericanas, y así lo notó el secretario del Comercio de la administración de Truman, Wallace, que se había decantado por una línea más conciliadora con la URSS y que al ser desautorizado por su presidente dimitió. En diciembre la doble zona ya estaba concluida y en ella se sumó más tarde, en marzo del 48, también Francia. Una nueva sesión de la Conferencia de los Ministros de Exteriores tuvo lugar en Moscú en marzo de 1947 para debatir básicamente, entre otros temas, el tema de Alemania, pero de nuevo no se llegó a ningún resultado concreto. De las dos alternativas posibles, la unión de las Alemanias y la de la división, la segunda parecía la más probable, cuando quizá ya estaba decidida. Si Alemania seguía siendo la discordia, había también tensiones que se manifestaban en otras áreas del mundo y especialmente en el Mediterráneo. Fijaros que hacía tiempo que la Unión Soviética ejercía presiones sobre Turquía, reivindicando la restitución de los distritos de Kars y Ardahan y pidiendo la modificación a su favor de la Convención de los Estrechos, firmada en Montreux en el año 1936. Mientras, fijaros, en Grecia se había recrudecido la guerra civil entre los partisanos comunistas apoyados por la Yugoslavia de Tito, no por la URSS, y las fuerzas gubernamentales. Hasta entonces el gobierno griego había estado amparándose en la presencia de las fuerzas de ocupación británicas, pero el gobierno de Londres decidió su retirada. Fijaros que el 12 de marzo de 1947, hablando ante el Congreso, el presidente Truman pidió una asignación de 400 millones de dólares. ¿Para qué? Pues fijaros, para hacer frente a la guerrilla comunista y defender la integridad territorial de Grecia y de Turquía. Al mismo tiempo, el presidente no se limitó a esto. En su discurso enunció también un principio general, es decir, el compromiso de los Estados Unidos de defender a los pueblos libres del mundo de las amenazas y agresiones del totalitarismo. Esto es lo que ha pasado a la historia con el nombre de Doctrina Truman. Fijaros que esta doctrina se introducía en la Guerra Fría y se introducía ya como un elemento ideológico que convertía el contraste entre las dos grandes potencias en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo opuestas e irreconciliables. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.